Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este debate que vamos a tener, un compartir bíblico y teológico. Es un grato honor tener por primera vez a un apologista evangélico desde Arequipa, Perú, el señor Dani Totocayo. Vamos a debatir el tema sobre la infalibilidad del magisterio de la Iglesia Católica. Es un video público, lo pueden compartir en todas sus redes sociales, igual que el señor Danito Tocayo, lo puede retransmitir en cualquiera de las plataformas o canales evangélicos en el cual él también quiera hacerlo. Bueno, antes de dar el formato y que la gente se vaya conectando, vamos entonces a darle la bienvenida para que el señor Danito Tocayo también se nos presente, nos diga algo sobre él, sobre su congregación, porque no sé, sé que él es arminianista, pero no sé bien realmente cuál es su iglesia y bueno, y todo lo que quiera decirnos. Adelante, señor Dani, bendiciones, bienvenido. ¿Qué tal, Guido? Gracias por la invitación. Bueno, que Dios te bendiga y todos los que están aquí viendo y que van a ver este debate, pues, que les sea de mucha bendición. Bueno, soy de Arequipa, del país de Perú, y bueno, soy evangélico de línea arminiana pentecostal. No soy un arminiano total, no creo todo lo que enseña el arminianismo, pero básicamente soy un arminiano. Y bueno, pues soy pentecostal y eh, espero que en esta noche, pues lo que vayamos a compartir con todo el respeto, con toda la educación, sea de mucha bendición para todos los que vayan a poder estar viendo este debate. Eso sería todo. Bien, gracias. Sí, te pediría, Dani, si por favor siempre mantuviéramos la cámara prendida, si eres tan amable, pues para... Exactamente. Bueno, entonces vamos a tener con el señor Danito Tocayo, pues es un formato, aquí lo estoy compartiendo ya en mis redes sociales, un formato estándar. Me gusta mucho porque es un formato ágil, es un formato que lo obliga a uno a ser muy preciso, que son 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y refuerzo, y 5 minutos de conclusión. Ese es el formato estándar. Vamos a tener dos debates. Vamos a tener el primero, que es precisamente ese sobre es infalible el magisterio de la iglesia en forma de interrogación. Y dentro de 8 días un tema que he visto mucho al señor Danito Tocayo, o debatir, o que ha hecho mucho énfasis, incluso creo que va a sacar un libro, alcancé a ver ahorita también, si nos puede comentar ahorita también después, sobre el tema de María en la historia de la salvación. Creo que él también va a sacar un libro si María era pecadora, algo así, alcancé a mirar, ese tema también va a estar muy interesante. En esta ocasión voy a empezar yo y dentro de 8 días va a empezar el señor Danito Tocayo. Bueno, yo le invité a mi canal, entonces si dentro de 8 días también quiere el señor Dani que lo hagamos en este canal, no importa si él quiere otro canal, no hay ningún problema, siempre y cuando sea el horario, porque pues es el horario que me conviene más por cuestiones de trabajo, de traslado. Yo hago estos debates desde la casa de mis padres, de aquí tengo que trasladarme a mi casa, bueno, mi perro Logan tengo que sacarlo, bueno, en fin, ya todo el mundo sabe quién es Logan y lo que significa para mí. Entonces, además que tenemos la misma hora con el señor Danito Tocayo. Vamos a empezar a las 7, tanto en Colombia como en Perú. Tenemos el mismo horario, que eso nos facilita mucho la cuestión pues de lo mismo. Las personas que van llegando, ya saben, yo les decía al señor Danito Tocayo, en este canal no utilizamos moderador, al principio sí lo utilizaba, la otra vez de pronto habían problemas porque los moderadores no se presentaban a última hora, entonces decidí no volver a tener moderador porque creemos que siempre estamos entre caballeros, el señor Dani lo dijo también, esto es solamente un compartir, yo lo veo simplemente así, la gente que me conoce sabe cómo es mi forma de batir. Yo no voy a atacar ni al señor Danito Tocayo, ni a su iglesia, ni mucho menos. Esperamos también el mismo respeto de él, que yo sé que va a hacer, al igual que las personas en el chat también. Ya saben que aquí todo el mundo puede comentar, católicos y evangélicos, no hay ningún problema, siempre y cuando también sea con respeto a educación. En este caso, a nuestro invitado especial, que es por primera vez el señor Dani Tocayo, que nunca habíamos tenido pues la oportunidad de compartir. Lo que sí vamos a tener es un cronómetro, siempre el cronómetro lo voy a poner al principio, Dani, para empezar, y faltando 2 minutos lo coloco tanto para mí como para ti, para que sepamos que vamos redondeando las ideas. Bueno, no siendo más, en este momento gracias a las personas que se van conectando,
Han llegado ya unas 10 personas, será más o menos ya la hora que teníamos programado. Y entonces, no siendo más, voy a empezar yo desde ahora. Bueno, ahí está. Bien. Ahí. Bueno, entonces, el señor Dani pidió este tema, ¿qué es o cómo se podemos ver lo que es la infalibilidad en el magisterio de la iglesia? O sea, ¿qué entendemos por infalibilidad en lo que es el magisterio? Entiéndase por magisterio, un término que viene del latín magister, que quiere decir la enseñanza, o sea, la doctrina. Para ahondar un poco sobre qué es lo que nosotros pensamos sobre si es infalible o no el magisterio de la iglesia, tenemos primero que definir el término infalibilidad desde un punto de vista pues teológico, porque es nosotros lo aplicamos teológicamente. Tengo en mis manos este que se llama Diccionario Básico de la Religión Católica de la editorial San Pablo, una editorial católica del señor Mario Madrid Malo Garizábal, y nos da una pequeña definición de lo que nosotros podemos entender por infalibilidad. Primero tengo que explicar qué es infalibilidad y después tendré que dar las razones por las cuales creemos que el magisterio de la Iglesia Católica es infalible. ¿En qué condiciones? Dice lo siguiente: del latín infabilis, que quiere decir que no se equivoca. Vuelvo a repetir, del latín infabilis, que quiere decir no se equivoca. Ahora, ¿qué es? Es un carisma, podemos decir que es un carisma, es un don especial, en virtud del cual, por asistencia divina, nótese bien, no por méritos propios, sino por asistencia divina, siempre creemos que es la asistencia del Espíritu Santo, el Paráclito, que Jesucristo prometió a sus apóstoles, cuando está en su ministerio público, y que se hace presente de una manera visible, eclesiológicamente hablando, desde la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua y 10 días después de que Jesucristo regresa al cielo, como él mismo lo había prometido. Dirán en Hechos 1:8, serán mis testigos con la asistencia del Espíritu Santo y harán a conocer esa nueva noticia, esa noticia de gozo en todas las naciones y confines de la tierra. De ahí viene el término católica en griego, que quiere decir en el sentido de la universalidad. Es un término que, aunque se aplica para la Iglesia Católica Romana, estoy de acuerdo en que todas las iglesias son parte de ese cuerpo místico de Cristo, todas realmente también tienen también pues, posiciones también en que aluden también a ese término, independientemente también del contexto histórico y doctrinal, que eso también es muy interesante. Dice, asistencia divina, alguien está preservado del error y no puede engañar ni engañar. O sea, la infalibilidad creemos que es, se preserva el error y no se puede engañar a nadie. O sea, error en cuanto a doctrina, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta qué es lo que nosotros los católicos creemos, que evidentemente nuestros hermanos, en este caso pentecostales, no creen, con lo cual hay libertad religiosa. La infalibilidad es la propiedad que tiene la iglesia, en este caso iglesia, asamblea, reunión, congregación de fieles, católica en el sentido de universidad y romana en el sentido de jurisdicción para nosotros los católicos. Quiero hacer esa salvedad porque romana en el sentido que la sede de nosotros está en Roma, lugar histórico donde fue martirizado Pedro y Pablo, del cual viene una tradición apostólica, especialmente con el apóstol Pedro, hasta llegar al Papa Francisco, que son lo que se llaman los obispos de Roma. Vuelvo a repetir, independientemente también de la santidad, de la virtud y pecado que hubo en muchos de ellos, como también uno lo puede ver en muchos personajes del Antiguo Testamento, ¿no? La infalibilidad de la iglesia no está en la cuestión moral de uno de nuestros papas, sino en lo que se predica o en lo que se enseña. Sigue diciendo este manual, dice, dentro de cierta, dice, la infalibilidad es la propiedad que tiene la iglesia de no equivocarse cuando dentro de ciertas condiciones define algo en materia de fe o de costumbres. Según la doctrina católica, según la doctrina de nosotros, son infalibles las definiciones del magisterio solemne. Es decir, el Papa cuando habla escátera, o sea, que entra en la cátedra, en el asiento, como eran los rabinos en las sinagogas judías, lo mismo que hizo Jesucristo cuando fue a la sinagoga de Nazaret. Es un término que viene también de la cátedra de Moisés, se decía, en el cual los fariseos tenían ese prerrogativo, y de los concilios ecuménicos, concilio, reunión o asamblea de fieles. Ambos preceptos los encontramos en la Biblia. El primero de Jesucristo, como sumo y eterno sacerdote, también como un rabino, como él era, y concilios también, como lo vemos en Hechos 15, cuando hace el primer concilio en Jerusalén, o la primera asamblea o sínodo de los apóstoles para definir ciertas cuestiones, de las cuales vamos a hacer referencia. Las del magisterio ordinario y universal, ejercido de consumo por los obispos en comunión con el romano pontífice. Creemos que la iglesia también es apostólica porque así como le da autoridad a Jesucristo a Pedro, como vamos a ver en Mateo 16:18, de manera particular, también se le da a los otros apóstoles de manera general en Mateo 18,
18. La ley canónica, o sea, la ley que rige a la Iglesia Católica en estas cuestiones, advierte que ninguna doctrina se considera definitivamente infalible si no consta así de modo manifiesto, o sea, si se viola alguno de estos preceptos, no es, por así decirlo, una doctrina infalible. Ya vuelvo a repetir, es una doctrina que es propia de la Iglesia Católica, tiene dos vertientes, que lo vamos a ver, la Biblia y la tradición, porque para nosotros es muy importante, en primer lugar en el Papa y también en los concilios, que han habido 21 concilios en toda la historia de la Iglesia, del cual vamos a hacer referencia también, a explicar más adelante también. Entender lo que es infalibilidad pontificia, vamos a hablar también del catecismo de la Iglesia Católica, que de dónde sacamos nosotros nuestras fuentes. Algo que yo veo muy recurrente también cuando hacemos debates, mi persona con evangélicos de diferentes denominaciones, y que lo he visto también otros apologistas, hermanos católicos, es que hay que tener en cuenta en la mentalidad del señor Danito Tocayo que su prescripción doctrinal es Biblia. Nosotros no somos solo Biblia. Entonces, él tiene que entender, claro, él puede hacer sus observaciones, sus objeciones, pero él no puede, como vamos a ver solamente el magisterio de la Iglesia Católica, él no me puede pedir a mí que todo lo que yo como católico crea, lo tenga que creer en la Biblia, porque nosotros no creemos que todo sea Biblia. Vamos a explicar un poquitico eso. Las fuentes de la revelación para la Iglesia Católica, según el Catecismo de la Iglesia Católica, que es un manual de la Iglesia Católica, está muy viejito porque lo utilizaba mucho, del año 1993, hecho en tiempos del Papa San Juan Pablo II, y que tenía pues el coordinador general en esa época era el cardenal Joseph Ratzinger, que actualmente fue el Papa emérito Benito XVI, que en paz descansa. Dice el numeral 80 para entender ya, viendo a ver qué es la infalibilidad, cuáles son las fuentes de las cuales nosotros nos podemos basar para hacer ese prerrogativo. Dice, la tradición y la Sagrada Escritura. Vuelvo a repetir cuáles son las fuentes doctrinalmente para la Iglesia Católica. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Para la Iglesia Católica ambas tienen el mismo peso, ambas tienen la misma asistencia al Espíritu Santo, porque surgieron ambas de la misma fuente, que es Jesucristo, el cual es la cabeza de la Iglesia, el cual es la piedra del ángulo, el cual es el pastor de la Iglesia, el cual es el que nos redime con su sangre, siguiendo el plan salvífico de su Padre Jesucristo, su Padre Dios, perdón. Se funda en cierto modo y tiene a un mismo fin, como dice la Constitución de Verbum 9. Una y otra hacen presentes y fecundan en la iglesia. Vuelvo a repetir, una y otra hacen presente y fecunda en la iglesia. Esto lo vamos a ver también en una transversalidad histórica, ¿no? El misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos. Aquí voy a citar unas palabras de Jesucristo que aparecen en el epílogo de Mateo 28:20, uno de los 3 evangelios canónicos, donde Jesucristo dice para siempre hasta el fin del mundo. O sea, Jesucristo va a estar de una manera espiritual con su iglesia para siempre hasta el fin del mundo, y eso incluye siglo I, siglo II, siglo III, hasta el transcurrir de la historia. ¿Ve? Ahora, veíamos también, como dice Jesucristo también en unos 1:8, también cuando dice a los apóstoles, también en ese epílogo final, también en esas palabras finales que están condensadas esta vez en el libro del evangelista Lucas. Lo vamos a hacer de la Biblia de estudio de la herencia reformada. Estas son Biblias en físico. Los que me conocen saben que todos mis debates utilizo material en físico, muchos de los cuales son de manuales evangélicos, tanto libros de historia y teología, también como Biblias. Entonces vamos a mirar lo que dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, aquí hay dos variantes muy interesantes. Es la iglesia de Jesucristo y tiene dos grandes columnas, la Biblia en primer lugar y la tradición. ¿Por qué? Porque es que la Biblia no se quedó estancada en el siglo I, yo siempre lo he dicho. Nosotros no podemos quedarnos solamente con lo que pasa hasta el final del libro del Apocalipsis, fecha más o menos hacia el año 100, con el último, los testigos oculares de estos acontecimientos, que fue el apóstol Juan. Porque, y ahí, ¿qué pasa después de estas promesas que estamos viendo donde dice Jesucristo? Porque aquí mismo dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, el término griego, y dan las coordenadas, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Yo le pregunto al señor Danito Tocayo, esta promesa de Jesucristo, esta misión, perdón, con la promesa de estar todos los días, llegó solo hasta el siglo I. Eso quisiera que me lo explicaran para mirar a ver cómo entendemos el magisterio, cómo entendemos la forma como la iglesia se fue desarrollando. He escuchado de algunos evangélicos decir que la iglesia apostató.
y en eso no hay fechas. Algunas iglesias cristianas también lo dicen. Algunos dicen que apostató después de la muerte de los apóstoles, otros dicen que fue en la época de Constantino, que incluso Constantino fundó la iglesia. Yo llevo 30 años estudiando historia de la iglesia, siempre pido que me muestren un documento oficial donde diga que la iglesia la fundó Constantino en el siglo IV, en qué parte del edicto de Milán o de qué manera, o cómo nosotros podemos mirar. A ver, una de las objeciones que dicen, no, es que se fue alejando. Entonces, por ejemplo, dice, muéstrame con la Biblia dónde está la Asunción de María. Yo le digo, no tengo por qué mostrarle con la Biblia dónde está la Asunción de María, porque nuestra autoridad es eclesial. La autoridad que da Jesucristo es a la iglesia, no a la Biblia. Entonces, es parte también de ese otro baluarte con el Espíritu Santo que ha venido actuando a través de los tiempos, al igual que el dogma de la infalibilidad pontificia o el dogma de la Inmaculada Concepción. Hay algunas referencias que nosotros podemos hacer en la Biblia, pero no necesariamente tengo yo que basarme todo en la Biblia. Esa es una de las objeciones que yo hago muchas veces a los mismos apologistas católicos, y los que me conocen saben también cómo soy yo con los apologistas garroteros, porque me indigna también que muchas veces por querer ganar un debate sacan cosas que ni siquiera la Iglesia Católica dice y tratan de forzar textos en los cuales la Iglesia Católica no se basa para dar su magisterio, porque nosotros, volvemos a repetir, somos Biblia y tradición. Ahora, ¿dónde puedo constatar eso? Otra vez, que sea Jesucristo, porque estamos hablando primero fuentes escriturales. En Mateo 16 al 18, un texto que es muy recurrente, independientemente de la forma como nosotros queramos mirarlo a ver, sobre el primado de Pedro, si Pedro, Cefas o Petrus, bueno, pero lo interesante es la relación directa de ese diálogo de Jesucristo con este apóstol, donde dice en la región de Cesarea de Filipo, y aquí aparece en esta Biblia de estudio, dice la confesión de Pedro. Dice lo siguiente, dice, respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, desde Daniel 7:14, esa profecía, el Hijo de Dios, el mismo que se le anuncia a María, no temas en recibir, alégrate llena de gracias porque vas a tener un hijo, va a ser el Salvador, el Mesías, el Hijo del Santísimo, en fin, lo mismo que le dice en sueños a José. O sea, Jesucristo es el Hijo de Dios viviente. Sigue siendo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Ahora, estas son palabras de Jesucristo consignadas en la Biblia, que fueron pasadas por escrito mucho tiempo después, casi unos 20 o 30 años. Hay que tener en cuenta que los evangelios se escribieron cuando ya la iglesia de Jesucristo había sido establecida desde la fiesta de Pentecostés. Algunos piensan que estos están fechados entre los años 60 y 80. No tenemos originales, por lo tanto esas fechas varían, pero es más o menos el mismo transversalidad cronológica que dan tanto biblistas católicos como evangélicos. Pero lo que quedó consignado sí tiene un transcurrir anterior a cuando Jesucristo empieza su ministerio público. Más o menos piensan que cuando se dio este diálogo da más o menos un año el magisterio público de Jesucristo. Acordemos que fueron 3 años. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero hacer énfasis en el versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, Cefas, primera piedra, como quieran llamarlo, yo no tengo ningún problema, o si es la confesión de Pedro, o si Pedro es la primera piedra, o que Jesucristo es la roca principal. Creo que Jesucristo siempre es la roca principal, y es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, en este caso sería Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Ahora, aquí lo que tendría que explicarme el señor Danito Tocayo es cómo entiende él teológicamente esto, no el dilema que a veces se pegan, si es que es Cefas, si fue en arameo, si es en griego, si es piedra pequeña, si es piedra grande, no, es la relación directa que da Jesucristo en cuanto a su iglesia, porque es la iglesia de él. En la confesión de Pedro, en el cual él va a tener un protagonismo especial, porque inmediatamente después le da poder de llaves, que es poder de abrir o cerrar, que era un hebraísmo que se utilizaba en aquel entonces los rabinos, las escuelas rabinas, que eran los encargados de dar las instrucciones también. Lo mismo, en cualquier Biblia de estudio va a aparecer esa misma explicación. Vuelvo a repetir, también incluye a los otros apóstoles en Mateo 18:18. A ti te haré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ataras en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desataras en la tierra será desatado en los cielos. Mi pregunta es, que hice en estos días un post, ¿la autoridad de Jesucristo la da a la iglesia o a la Biblia? Yo quiero que el señor Danito Tocayo me explique con esta cita bíblica si la autoridad es eclesial o es escritural. Si es escritural, esto es anterior al Nuevo Testamento cuando fue puesto por escrito. O sea, si él me dice, no, es que aquí está, claro, yo aquí lo estoy utilizando de una Biblia de estudio, pero es que esto fue escrito posterior a los acontecimientos narrados. Jesucristo dijo, la Biblia va a atar y desatar, no, es la iglesia la que va a atar y desatar, como decíamos, o sea, todo lo que la iglesia diga
o en cuestiones doctrinales y morales, va a tener el respaldo también de la asistencia del Espíritu Santo y la promesa de Jesucristo de estar con la iglesia todos los días hasta la consumación de los siglos. Esos son argumentos de orden eclesial que lo estoy sacando de la Biblia, en este caso de una Biblia de estudio evangélica, sin agregar ni quitar absolutamente nada. Vamos a ver otras relaciones también con lo que ya la iglesia y su finalidad. Vamos a hacer también un paralelismo bíblico de dos citas ya de las epístolas paulinas, que son las, también sabemos que el apóstol Pablo es también apóstol posterior. Eso da a entender que la autoridad de la iglesia inicialmente es de los hombres. Perdón, me acaban de llamar, discúlpeme, y se me acaba de bajar el volumen, no sé por qué. Discúlpame, por favor, párale el tiempo, voy a salir y vuelvo a ingresar. Le ruego que me disculpe este problema. Bien, esperemos entonces que el señor Danito Tocayo vuelva, pero de todas maneras el que estaba en este momento haciendo la exposición de radio, voy a mirar a ver si por favor me dicen si el volumen se escucha bien. Sí, comprobé que sí. Sí, Dani, pues ahorita estoy entrenando un nuevo internet, está en 200 megas, está súper, o sea, yo no sé, o sea, yo me escuchaba bien, no sé qué era tu inconveniente, Dani, qué era lo que decías, que tú no te escuchabas bien, ¿era? No, que yo no te escuché porque me estaban haciendo una llamada. Ah, Ahora ya, sí ya, te ya, escucho ya, sí, ya, perfectamente. ya, ya, ya te entendí, te hice una llamada, sí, Sí, fue entonces, sin problema. sí, entonces sí, Si puedes alguien me decirme, hizo una llamada, les pido que no me claro. llamen. Claro, estás desde tu Sí, por favor, celular, sí, por favor que continúe. no, claro. Entonces, di una vez que por favor no te llamen porque si no te van a volver a interrumpir, que estás en un debate, en un diálogo que estamos aquí teniendo. Bueno, Dani, estaba en 15 minutos 21, todavía me quedan casi 4 minutos y entonces, a ver, vamos a reiniciar. Vamos a ver, es que a ver aquí 15, bueno, ahí se me fue. A veces me equivoco, pero bueno, son 5 minutos que me quedan. Ahí empiezo otra vez. Bueno, entonces estaba hablando también de lo que podemos mirar acá. Bueno, la forma como lo entiendo yo, estos pasajes desde la forma, en el sentido que siempre he dicho yo, que la autoridad que le da Jesucristo es a la iglesia, una iglesia que es con hombres, una iglesia en la cual sabemos que Pedro tiene un papel especial, los otros apóstoles también. Después también es una iglesia que se va organizando, es una iglesia que tiene episcopos, presbíteros, diáconos, es una iglesia que se va extendiendo en la buena nueva, es una iglesia perseguida, es una iglesia que también resuelve sus cuestiones de orden conciliar, y eso lo vamos a ver también. Cuando hubo unas dificultades, dicen, bueno, cojan todo su Biblia y vamos a mirar a ver qué va a pasar acá. No, el concilio de Jerusalén fue un concilio eclesial. La autoridad la tuvieron los apóstoles, que se basaron en ciertos pasajes de la Biblia, pero la autoridad final en ese mismo concilio la tuvieron Pedro, la tuvieron Santiago, llamado el hermano del Señor, y los que intervinieron, que en ese caso fueron también Bernabé y Pablo. Estaba hablando también de otra cita ya de Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos a hacer dos referencias cruzadas donde dice también la palabra de Dios en esta Biblia de estudio de la herencia reformada. Dice Romanos 11:33, 11:33, una expresión muy bonita del apóstol Pablo. Dice lo siguiente, dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría, sabiduría, en este caso no sabiduría humana, sino sabiduría divina, y de la ciencia de Dios. Nótese bien lo que dice, sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. O sea, ¿cuáles caminos? La ciencia y la sabiduría de Dios. Pero ¿cuál es el guardián? ¿Cuál es el baluarte? Esa ciencia y esa sabiduría de Dios, ¿cómo la buscamos? ¿Cómo la podemos rastrear en las Sagradas Escrituras? Pues bien, en otra de las epístolas de Pablo, que es una epístola eclesial que se le atribuye pues al apóstol Pablo, que es la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 10 y 12, dice lo siguiente, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, lo mismo que escuchamos de Romanos 11:33, la multiforme sabiduría, porque al fin y al cabo las gracias de Dios son incontables, sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de la Biblia? No, para esa época ni siquiera había Nuevo Testamento, eso fue mucho tiempo después. De hecho, inclusive que el canon como tal solo fue
recopilado y como tal en el concilio de Cartago en el año 397. Históricamente estamos hablando casi 4 siglos después. Dice, la sabiduría de Dios sea por medio de qué? Y sea a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, o sea, hasta los lugares celestiales tienen que acogerse a la sabiduría de Dios por medio de un camino, o el intermediario va a ser la iglesia, y la iglesia es por hombres, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. No es un propósito de nosotros, es un propósito eterno. ¿Qué relación tiene eso también con lo que veíamos también de Mateo 16, 18, 19? Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencer a mi iglesia. Usted me puede hablar de todos los pecados de la iglesia, de todos los papas corruptos, de pedofilia, de herejías, de cruzadas, porque siempre que a veces hacemos esos debates, siempre nuestros hermanos apologistas se van para esas cuestiones como si nosotros no reconociéramos eso, pero aquí estamos hablando de algo que va por encima de eso porque es una asistencia divina, independientemente de las debilidades y las fallas humanas. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos la seguridad y acceso, confianza por medio de la fe en Él. Bueno, ya voy finalizando, ya me quedan más o menos como lo que habíamos programado, me quedan más o menos dos minutos. Entonces, lo que yo veo acá también, y esa multiforme sabiduría de Dios que veíamos también, tiene también otra característica. En esa misma contexto que estamos hablando de la carta a los Efesios, también se utiliza mucho el pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 20, donde dice también la Biblia, esta es una Biblia que es versión Reina Valera, dice, edificados, dice el apóstol Pablo a la comunidad de los Efesios, ¿no? Todas estas cartas fechadas entre los años 60, más o menos, edificados sobre el fundamento de ¿qué? ¿De la Biblia? No, de los apóstoles y profetas, ¿no? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, nótese bien que aquí exegéticamente no dice sobre el fundamento de los escritos de los apóstoles y los profetas, no, sobre las personas de los profetas y los apóstoles, porque no todos los apóstoles escribieron. A mí me tendrá que decir el señor Daniel Tocayo qué escribió el apóstol Mateo o el apóstol Felipe o cualquiera de los otros apóstoles, o dónde está una carta, por ejemplo, del profeta Elías. No se encuentra, pero sí es la base fundamental, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento, esas dos alianzas en ese propósito divino que es la salvación. Bueno, ahí sí ya se me fue también lo que habíamos programado. Entonces vamos a tener también otros 20 minutos. Esta vez el señor Dani Totocayo va a hacer su primera exposición. Gracias a las personas que ya se van conectando. Tenemos ya un promedio de 25 personas, como siempre. Es un video público, lo pueden compartir, como decíamos, en todas sus plataformas. A igual sus comentarios. Entonces, bueno, voy entonces a apagar mi micrófono y escuchar también con la misma educación y atención al señor Dani Totocayo. Dime, Dani. Guido, ¿te parece si solamente así aparezco por un asunto de, y no sé si también sería, si pudieras apagar tu cámara porque te escuché algunas palabras un poquito como robot, entonces yo creo que el problema de la internet es mío. Bueno, Entonces, listo, dale. Sí, bueno, aunque cuando tú estás, cuando te toca a ti, si tú quieres, puedes apagar tu cámara porque es tu señal. O sea, por la mía no hay ningún problema, pero si quieres, yo te doy gusto, yo también la apago, no hay problema. Entonces, dale, entonces si quieres apaga tu cámara y para... No, creo que ya no sería necesario. Bueno, entonces, si ves cualquier cosa, me dices, no tengo ningún problema. Bueno, Dani, entonces voy a apagar mi micrófono. Pongo el cronómetro y faltando también 2 minutos, te lo vuelvo a poner en pantalla para que redondees tu idea. Ok, muchas gracias. Bien, Guido ha presentado interesantes argumentos. Yo voy a responderle en mi segunda participación lo que él ha estado exponiendo. Ahora mismo yo voy a demostrar que realmente el magisterio sí se puede equivocar. La primera razón, Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9, nos muestra claramente que los apóstoles, siendo maestros, podían presentar un evangelio falso. De hecho, el apóstol Pablo dice que aún un ángel podría presentar un evangelio falso. Entonces, vamos a leer lo que se dice en este texto. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Quién lo está diciendo?
no solamente un apóstol, sino alguien que es un maestro. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Y él está hablando en plural. Él dice, si aún nosotros, no solamente él, sino pudiendo hacer referencia a otros maestros también. Así que el magisterio sí puede equivocarse, sí puede equivocarse. Y bueno, después señalaré otros puntos. Segunda razón, porque para que el magisterio sea infalible debían de cumplir ciertas condiciones. Yo creo que Dios sí ha hecho una promesa a su iglesia, pero esa promesa es condicional. O sea, yo no niego que Dios pudo haber guardado a su iglesia en todos los siglos de cualquier error doctrinal, pero esa promesa es condicional. ¿Ok? Guido había dicho de que, bueno, acá no tiene nada que ver las imperfecciones humanas, algo así, es decir, las debilidades humanas, algo así le entendí, ¿ok? La vida moral. Pero yo creo que sí, porque, por ejemplo, si nosotros no cumplimos con las condiciones para que Dios nos proteja, entonces, ¿cómo nos va a proteger del error? Una de las condiciones que hay que tener, según la Escritura y también la Iglesia Católica señala, es que hay que ser guiados por el Espíritu. El Espíritu os guiará a toda verdad, fue una promesa del Señor Jesús. Y para que esto se cumpla, una persona que tiene que hacer, tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero puede darse el caso de que una persona no se deje guiar por el Espíritu Santo, pero por supuesto. Por eso se dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5, que algunos apostatarán de la fe, de las doctrinas. ¿Sí? Y dice que escucharán incluso espíritus engañadores, que les enseñarán que no comer ciertos alimentos, e incluso se habla de caer en la doctrina de la prohibición del matrimonio, algo que sucede para ser sacerdote en el rito latino, por lo menos. ¿No? Entonces vemos que sí hay ciertas condiciones para que una persona sea guardada del error, tiene que tener una vida moral saludable, porque si una persona no tiene una vida moral saludable, una vida espiritual saludable, no tiene comunión con Dios, ¿cómo va a oír a Dios? ¿Cómo va a discernir? No puede. Tiene que tener obligadamente tener una vida de santidad. Cuando una persona está en tinieblas, se aparta del Señor, ya no entiende la palabra de Dios, se enceguece. Eso le pasó al apóstol Pedro. Vemos que él cayó en hipocresía también Bernabé. Y Pablo tuvo que reprenderlos. Entonces, ¿una persona se puede equivocarse? Claro que sí puede equivocarse por llevar una vida de hipocresía. Y por hipocresía cayó en el obligar a judaizar a los gentiles, como dice la palabra de Dios. Entonces, aparte que nosotros vemos en los concilios católicos, por ejemplo, que las doctrinas se deciden por votaciones. Eso no es algo que sucede en el concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén todos están de acuerdo, los apóstoles, los ancianos, están todos de acuerdo, el Espíritu Santo está allí. No hay nadie que se oponga después del concilio. Sin embargo, esto no pasa en los concilios del catolicismo porque allí se deciden por votaciones. Muchas veces vemos que hay dogmas que se deciden y solamente por una mayoría de votos, de 7, 8 votos, lo cual no resulta muy convincente de que se pueda así abordar un tema, una doctrina, ¿no? Que se tenga que creer como un dogma. Entonces, no creo. La palabra de Dios nos deja bien claro esto, ¿no? De que hay que vivir en santidad. Si uno no vive en santidad, ¿qué va a pasar? Va a ser engañado. No, ahora, seguramente en la iglesia evangélica también ha estado manchada muchas veces de pecado, pero si leemos la historia de la iglesia evangélica, los avivamientos de Finney, Whitefield, John Wesley, la vida de santidad hacía que ellos entendieran mejor la palabra de Dios. De hecho, cuando una persona es más santa, más consagrada, es más honesta intelectualmente, es más honesta espiritualmente, y por lo mismo, de que caiga en error, el error es menor de que caiga en error. Esto no pasa en el catolicismo, si es que realmente el pecado es un obstáculo para poder entender la Sagrada Escritura e interpretarla. Entonces, mi tercera razón, porque uno de los papas, me refiero a Gregorio Magno, él dijo que en el catolicismo solamente allí se puede adorar de verdad. Pero nosotros vemos que en el Concilio Vaticano II, los musulmanes pueden adorar a Dios. ¿Por qué? Porque se dice que confesando, adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único y misericordioso. Eso es lo que dice el Lumen Gentium, ¿sí? Número 16, Decretos de los Concilios Ecuménicos, volumen 2, página 861. Entonces, sí vemos esto. Ahora, Papa Gregorio Magno dijo, la Santa Iglesia Universal enseña que no es posible adorar verdaderamente a Dios excepto en ella. Entonces yo veo aquí que hay un error. Hay un error, el magisterio creo que se está equivocando. Y esta es una encíclica, no creo que una encíclica no sea parte del magisterio. Ahora bien, otra razón, la cuarta razón es que el catecismo católico romano enseña que las legalidades del Antiguo Testamento, o sea, la ley de Moisés,
mm, cesaron una vez venido nuestro Señor Jesucristo. Perdón, esto lo dice el Concilio de Florencia. Sí, pero el Catecismo Católico Romano en el numeral 121 dice que la antigua alianza no ha sido revocada. No ha sido revocada, pero el Concilio de Florencia dice otra cosa. Esto lo dice el Denzinger 712. Las legalidades del Antiguo Testamento, o sea, de la ley de Moisés, cesaron una vez venido nuestro Señor Jesucristo. Esto está en oposición a lo que se dice en el numeral 121 del Catecismo Católico Romano. Dice, la antigua alianza, no solamente los 10 mandamientos, la antigua alianza no ha sido revocada. Entonces, evidentemente, el magisterio se está equivocando. Porque de hecho, nosotros vemos que la ley sí se abolió, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo es que puede decir el Concilio Vaticano II que no ha sido abolida? Yo creo que aquí el Papa sí tiene razón, el Papa Eugenio IV, en el Concilio de Florencia. Ahora bien, otra razón por la que creo que el magisterio católico no es infalible es porque un Papa dijo ex cátedra que solo los católicos pueden ser salvos. Eso lo dijo el Papa Eugenio IV en el Concilio de Florencia. Él dijo ex cátedra que en la Santa Iglesia romana cree firmemente, profesa y enseña que aquellos que no están en el seno, ojo, en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediatamente al fuego eterno. Pero el Concilio Vaticano II dice otra cosa, más bien dice que los judíos no son reprobados de Dios, lo dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Y acepta incluso que los evangélicos somos salvos. Entonces yo veo ahí una evidente contradicción, un evidente error. Así que no hay una infalibilidad del magisterio. Otra razón es que, el Catecismo Católico enseña que en el numeral 853 que debemos ser pobres. Veamos lo que se dice aquí. Numeral 853. Como Cristo realizó la obra de la redención en la pobreza y en la persecución, también la iglesia está llamada a seguir el mismo camino, es decir, la pobreza y la persecución. Yo entiendo la persecución por causa de Cristo, pues vamos a cargar nuestra cruz, pero la pobreza necesariamente, no. La iglesia puede ser pobre o puede ser rica materialmente. Dios nunca ordenó que la iglesia sea pobre, excepto solo a sus apóstoles y a un rico que quería heredar la vida eterna. Pero la Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 2, verso 7, que Dios da la riqueza y la pobreza. Y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 6, verso 17, dice que Dios da de todo y en abundancia. ¿Para qué? Las cosas materiales, ¿para qué? Para que las disfrutemos. La está diciendo el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, evidentemente, el magisterio está enseñando algo muy distinto de lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, hay un error, o en la Biblia o en el magisterio. No puede ser en la Biblia. Ahora, nosotros vemos también que el Catecismo Católico Romano, en el numeral 1021, se dice que la historia del rico y Lázaro es una parábola, no una historia real. Veamos lo que se dice acá. Dice, la parábola del pobre Lázaro, y pone como referencia a Lucas 16, verso 22. Pero ¿dice la Biblia que es una parábola? O por lo menos se infiere, aunque no lo diga literalmente. No, porque en las parábolas nunca se mencionan nombres, pero en este relato del rico y Lázaro sí se mencionan nombres. Lázaro, por ejemplo, Abraham, Moisés, o sea, son nombres. En las demás, si es que esta es parábola, en todos los demás relatos donde se hablan de parábolas, nunca se mencionan nombres. Entonces, parece que el Catecismo Católico Romano está malinterpretando este relato. Le está llamando parábola a aquello que no es parábola necesariamente. También mira, yo no acepto el purgatorio, ¿ok? Pero si el purgatorio fuera cierto, igual, si fuera cierto, ojo, no estoy aceptando. ¿En dónde se dice que una persona debería de hacer limosnas, indulgencias y obras de penitencia en favor de los difuntos que están en el purgatorio? O sea, ¿dónde se dice eso? Alguien probablemente lo haya hecho en la historia, seguramente lo hizo, creo que la mamá de San Agustín, pero nosotros no vemos eso. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un católico, un evangélico, no se van directamente al cielo, sino que al morir se van al purgatorio? Vamos a poner este ejemplo de este supuesto. ¿Y qué pasa si alguien no hace estas cosas que se le piden? Indulgencias, obras de penitencia a favor de los difuntos, etcétera, misas. ¿Qué va a pasar? ¿No va a salir del cielo? ¿Para qué entonces está? O si va a salir del cielo igualmente. Si va a salir del purgatorio al cielo, entonces ¿para qué estas ordenanzas? Ahora bien, otra razón por la que creo que pues, el magisterio católico está equivocado es porque la Biblia dice que cuando una persona se muere, cuando una persona ha pecado se muere, se va al Hades, no se va directamente al infierno.
pero el catolicismo romano enseña en su numeral, en el catecismo católico, en el numeral 1035, lo siguiente dice: las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno. Pero nosotros vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 14, que es el Hades, es el que es echado al lago de fuego, que es el infierno. El Hades en la Biblia nunca es llamado infierno. El Hades se distingue del lago de fuego, del infierno de fuego. No es lo mismo. En el Hades estaba este rico del que habíamos hablado hace un momento, en Lucas capítulo 16. Los pecadores se iban al Hades. La gente que se muere en su pecado no se va al infierno, a los tormentos, como dice el catecismo, al fuego eterno, sino que se va al Hades. Entonces yo veo ahí un error. También veo que en el catecismo católico romano, que los cristianos merecemos entrar con él, con Cristo, en la boda y ser contados entre los santos. Pero ¿esto es cierto que nosotros merecemos entrar con él, con Cristo en la boda? Bueno, tendría que demostrarlo, ¿no? Todo es, creo que por gracia, ¿no? Me gustaría la explicación de Guido Rojas sobre este punto. Ahora también, el catecismo católico dice que por el bautismo los cristianos son salvos, siempre salvos. Veamos lo que dice el catecismo, numeral 1272. Dice: el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, carácter entre paréntesis, de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado. Por ningún pecado es borrado este sello. ¿Cuál es el sello? Dice que el bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, imborrable, de su pertenencia a Cristo. ¿Ok? Este sello no es borrado por ningún pecado. Si no es borrado por ningún pecado, entonces salvo siempre salvo. Y hasta se dice, en el mismo catecismo, citando a Agustín de Hipona, en el numeral 1994, la salvación, la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Pero la Biblia nos dice otra cosa, que hay personas que se apartan de Dios, que apostatan de la fe y terminan finalmente en una condenación eterna. Este es el caso de Judas y de otras personas que vemos en la Biblia. Vemos el caso del rey Saúl, vemos otros casos también del rey Usías, que se apartaron, no terminaron bien. Y una persona que no termina en santidad, sino que termina su vida en pecado, como lo llama la Iglesia Católica, el pecado mortal, no podría ir al cielo de ninguna manera. Así que una persona puede perder su salvación, pero el catecismo está enseñando el salvo siempre salvo. Además, Agustín de Hipona, que es citado por los calvinistas, creía justamente eso, que la salvación y la justificación de los elegidos iban a permanecer, ellos nunca iban a poder perder su salvación. Entonces, yo creo que hay una contradicción aquí porque en el Catecismo Católico Romano se está diciendo esto, más en otros escritos de la Iglesia Católica sí se enseña que la salvación se puede perder. Entonces, yo veo una evidente contradicción. Bueno, porque el Catecismo también dice que seremos dioses. Pero la Biblia no enseña eso. En el numeral 460 se dice lo siguiente: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Y se cita a Atanasio de Alejandría, y se lo cita en latín. Eso está en el numeral 460, ¿ok? Ahora, también se cita a Santo Tomás de Aquino, quien dice lo siguiente: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Entiendo que seremos como los ángeles, como lo dice la Sagrada Escritura, pero no seremos dioses. Pero Atanasio está diciendo eso, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Esto se encuentra en el numeral, una vez más repito, 460 del Catecismo Católico. Entonces veo que hay una evidente contradicción y por lo mismo una afirmación errónea, no infalible. Ahora, el catolicismo también dice que por su unión con Cristo es Cristo. O sea, dice que la iglesia, por su unión con Cristo, es Cristo. Veamos lo que dice el numeral 795. Cristo y la iglesia son, por tanto, el Cristo total. Bueno, yo no veo eso en la Biblia. Quizás lo dijo Agustín de Hipona, pero lo dijeron todos los padres apostólicos, como es algo que dice el Concilio de Trento.
Bueno, creo que se fue el señor Dani. Dani, le paré el cronómetro, estaba en 5:50. Vamos a esperar a que se reconecte otra vez. Ahí volviste, Perdón, Dani. Sí, Sí, disculpen, se me vas, fue. Pagar sí, nomás mi. si quieres, ya apagaste tu cámara. Si quieres tenerla apagada, como quieras, mientras tú expones, ya tú Está verás. bien. Estabas en 15 minutos 50, o sea que te faltan todavía casi 4 minutos, 4 minutos. Tú me dices cuándo quieres reiniciar. Ok, ahora mismo. Ok, bien, entonces como vemos que en el numeral 795, el Catecismo Católico Romano dice que Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. Y dice así, la Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Pero dice la Biblia que Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. El Cristo total, no sé, yo no lo veo esto, por lo menos en los padres apostólicos. O sea, no veo cómo es que se recoge esta afirmación de Agustín de Hipona, que por cierto es quien la dice, pero no veo que lo tomen todos porque el Concilio de Trento dice que para que se haga un dogma sobre algo, por lo menos debería de haber un consenso entre los padres apostólicos. Yo no veo esto. En todo caso, bueno, Guido nos dirá. Ahora, nosotros sabemos que Cristo es Cristo total, no necesita más Cristos o otras personas, la iglesia, para ser Cristo total. Pero en todo caso, bueno, también el catolicismo enseña que hoy en día el limbo pues no es un dogma, no es algo realmente verdadero, pero nosotros vemos que el sacerdote católico Lucas Prados, a la pregunta, ¿pertenece la doctrina del limbo a la Iglesia Católica? Él responde sí. Algunos dicen que la doctrina del limbo nunca fue una doctrina de la Iglesia Católica, lo cual es falso. Aparece ya reflejada en el segundo concilio de Lyon y en el concilio ecuménico de Florencia. Esto es lo que dice el sacerdote católico Lucas Prados en su artículo ¿Qué ha ocurrido con el limbo? ¿No? Y también lo vemos en el Papa Sósimo, quien enseña lo mismo en el Concilio de Cartago. También lo vemos el Papa Gregorio Magno, quien afirmó que los niños que no han pecado por su voluntad deben ir a los tormentos eternos. El Denzinger, ¿no? Nos habla acerca del Concilio de Cartago. Eso es un concilio, cuando no es solamente un papa, es un concilio. El Papa Inocencio III también dice en su carta Mayores Ecclesiae Causa a Imperto, arzobispo de Arles, lo siguiente: la pena del pecado original es la carencia de la visión de Dios, el Denzinger 410. El segundo concilio de Lyon, como lo dijo un sacerdote, el doctor Prados, realmente enseña esto, ¿no? Y vamos a ver lo que dice en este concilio. Sin embargo, las almas de los que mueren en pecado mortal o solo con pecado original van rápidamente al infierno. En el catolicismo, infierno, al limbo se le llamaba infierno. Así que aquí se está hablando de que realmente sí se cree que pues en los concilios, en los documentos católicos aceptados, ecuménicos, que el limbo realmente es una doctrina que se enseñaba, que se creía. Entonces, yo veo si Guido rechaza el limbo, esta doctrina, entonces, ¿qué hace con estos concilios? Porque son concilios, no lo está diciendo un cura, un laico simple, no, son concilios ecuménicos. El Concilio de Florencia dijo es cátedra. Asimismo definimos las almas de aquellos que mueren en pecado mortal o actual o con solo el original bajan inmediatamente al infierno para ser castigadas, si bien con penas diferentes. Concilio de Florencia, sesión 6 de julio de 1439. Y así podemos hablar de incluso el catecismo de la doctrina cristiana de Gaspar Astete, así lo enseñaba también, y también hasta en el concilio perdón, hay otro catecismo no me acuerdo del Papa, de hasta hace unos 120 años atrás. En el concilio de Colonia también se enseñó esto, pero en el concilio aparte del concilio de Trento, hay un concilio no es concilio, es un catecismo de un papa, el Papa Pío V, enseña en un catecismo el 15 de julio de 1905, edición de 1973, que los infantes no bautizados no entrarán a la vida eterna. Veamos lo que dice. Creo que no me va a dar tiempo. Cuando hay que llevar a los niños a la iglesia, a la iglesia para que los bauticen, hay que llevar a los niños lo más pronto posible a la iglesia para que los bauticen, dice. Bueno, hay varios párrafos donde se dice que realmente el limbo sí existe. Así que creo que hay bastante evidencia que demuestra que el catecismo y varios concilios, es decir, el magisterio católico romano se equivoca, no es infalible. Entonces, bueno, esa sería mi respuesta. Gracias. Bien,
Bueno, entonces escuchamos muy atentamente al señor Dani Totocayo, su primera intervención. Le agradezco por toda la información y la forma también con su cultura de educación como esperaba que fuera también de parte de él. Bueno, tenemos en este momento un promedio de 40 personas que están viendo el debate y también las personas que están activas en el chat. A todos bendiciones, gracias por estar acá. No olviden darme un me gusta y si quieren lo pueden compartir en todas sus redes sociales. Bueno, entonces vamos a esta segunda parte, que es un periodo ya de refutación o también refuerzo, como también Dani lo quiera, también puede hacerlo, no es también a rajatabla. Y yo empiezo desde ya. Bueno, ahí está. Bueno, bueno, muy válido y también la forma como el señor Dani hizo su exposición y también toda la información que sacó. Evidentemente, vuelvo a repetir, claro, él lo hace y es muy respetable desde su mente, como él mismo lo decía, en mente pentecostal, él mismo decía, yo no veo esto en la Biblia o por qué en la Iglesia Católica. Bueno, claro, eh, coger una institución como la Iglesia Católica que tiene 21 siglos, entonces, bueno, esto sí lo acepto, esto por qué no, en esto no estoy de acuerdo, en esto doy mi criterio. Claro, eso lo podemos nosotros hacer de cualquier otra iglesia también histórica, lo podemos también hacer desde el mismo pueblo judío, donde también había luces y sombras. Yo le preguntaría al señor Dani Totocayo, ¿lo mismo que creía Moisés era lo mismo que creían en la época de Jesús? ¿O también hubo también hubo también una línea también doctrinal sobre algunas cuestiones que también hasta en la época de Jesucristo, sobre todo cuestiones que tenían que ver con cuestiones escatológicas y demás? E incluso entre los mismos judíos no había un consenso general, porque los saduceos no creían ni en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de ángeles y demonios, y se basaban en el Pentateuco, mientras que los fariseos sí. O sea, también discusiones y cuestiones doctrinales y teológicas las hubo inclusive en tiempos de Jesucristo. Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de la alianza, el pueblo de los profetas, el pueblo de Moisés, el pueblo de la ley, el pueblo del decálogo, el pueblo del templo de Jerusalén y demás. Muchas de las cuestiones, bueno, no tendría 15 minutos para argumentar o responderle a todas las cuestiones que dijo Dani Totocayo. Por ejemplo, en algunas habló, por ejemplo, inicialmente sobre los falsos apóstoles y profetas, pero ¿a cuáles falsos apóstoles y profetas se estarían hablando en esa época? Por ejemplo, dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre el mismo destrucción repentina, y muchos seguirán a sus diluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, será blasfemado, pero no será pisoteado, ni habrá una apostasía, ni será silenciado, ni caerá oculto. El mismo señor Dani Totocayo dijo que sí reconocía también la historicidad de la iglesia de Cristo. El mismo dijo que está de acuerdo con ese principio, porque no se puede negar porque ya hay esas bases. Ahora, aquí nos estamos hablando, por ejemplo, cuando dice también acá, donde habla también de hecho, también citó algo de Pablo, que prohibirán casarse y ciertos alimentos. Bueno, si el señor Dani conoce las Sagradas Escrituras, yo creo que sí las conoce, está hablando con una mentalidad de un apologista pentecostal del siglo XXI o con la mentalidad de los apóstoles del siglo I y finales de mediados del siglo I y demás. De hecho, inclusive a lo que se está haciendo referencia es a las primeras herejías gnósticas, las herejías de los docetistas, de Cerinto y demás, que negaban la humanidad de Jesucristo. A esos que se está refiriendo ellos, que negaban todo lo que era carnal, y ellos en estas sectas gnósticas eran las que también prohibían ciertos alimentos y también prohibían casarse porque pensaban que la materia era todo malo. Eso es una exégesis que uno la puede hacer desde el mismo contexto histórico, porque una de las reglas para estudiar Sagrada Escritura es eso: contexto histórico, cultural y religioso, exégesis y hermenéutica. Si yo lo voy a hacer a un traspié del siglo XXI, va a decir, no, esto lo va a hacer porque la Iglesia Católica, sus sacerdotes no se casan, o porque en Semana Santa prohíben comer carne, entonces yo lo relaciono así. Bueno, él podrá hacerlo eso, pero ese no es el contexto del apóstol Pablo, ni es el contexto del apóstol Juan, que nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en la segunda carta de Juan, y también en algunas cartas paulinas, a eso se refería, a los mismos gnósticos, que son los que se consideraban como anticristos, como dice también en segunda de Juan, capítulo 2, versículo 7, donde dice, porque muchos
engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Eso estamos hablando de finales del siglo primero, no estamos hablando del siglo XXI para tratar de hacer ese énfasis. Entonces, no, entonces vamos a achacarle toda esa agua sucia a la Iglesia Católica, vamos a mirar los lunares, vamos a mirar que de pronto en esta época decían una cosa o en la otra decían otra, de acuerdo también a mi parecer o a la forma como yo veo también, porque estoy juzgando a una institución a la cual tiene, como vuelvo a repetir, un magisterio y un cuerpo doctrinal diferente al de nosotros. Hablaba, por ejemplo, de santidad, de algunos reformadores o algunos John Wesley y demás que eran hombres muy santos. Bueno, y entonces, ¿dónde dejamos, por ejemplo, a un Francisco de Asís? Que también se desnudó ante la plaza pública, le entregó los vestidos a su padre y llevó una vida tan humilde y sencilla que era, para su época era conocido como un segundo Cristo, como el mismo Pablo decía, imiten a mí como yo imito a Jesucristo, donde dejamos también la labor, por ejemplo, una Madre Teresa de Calcuta, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979. O sea, santidad y pecado, señor Dani Totocayo, hay en la Iglesia Católica y en la Iglesia Pentecostal y en las otras iglesias. O sea, respeto mucho la opinión que usted tiene de esos hombres de Dios, claro que sí, pero también usted mismo lo sabe que entre muchos de ellos también han habido personas que han tenido escándalos sexuales o han tenido también una doble vida, muchos de ellos también se han enriquecido a costas del diezmo y yo muchas veces eso no lo trato a colación, o también han habido también guerras también. No vaya a creer usted que solamente los católicos mataron a protestantes, sino también que los protestantes mataron a católicos. Quisiera que me mostrara el nombre de un pentecostal que fue llevado a la hoguera por la Iglesia Católica. No estoy excluyendo que no hubo eso. Por eso nosotros tuvimos la honradez en el jubileo del año 2000, lo que el Papa Juan Pablo II dijo, miren, nosotros en nuestra parte humana tenemos que pedir perdón por esto, violaciones, guerras, cruzadas, inquisiciones y demás. ¿Cuándo las otras iglesias han hecho eso? ¿Cuándo siguieron ese ejemplo humilde y sencillo de reconocer también nuestras faltas? Yo no niego eso. Esas cuestiones a veces dicen, he visto por ejemplo apologistas evangélicos, la vida oculta a los papas. Y si es oculta, ¿cómo se dieron ellos cuenta de eso? Si es tan oculto, entonces ¿cómo ellos se dan cuenta de eso? O sea, eso sobre el cielo y la tierra no hay nada tapado. León XIII decía, la Iglesia Católica no le teme a la verdad. Listo. Yo llevo 30 años estudiando estas cosas, yo también sé todos también los pormenores, la santidad y pecado que hay en la Iglesia Católica. De hecho, hay un viejo adagio que dice, el que tiene techo de cristal, que lance la primera piedra, ¿no? Porque de pronto se le puede romper. Lo mismo que le dijo Jesús cuando iban a la mujer adúltera, el que esté libre de toda culpa, que lance la primera piedra. Eso no quiere decir, porque yo sé que el Señor a veces, Dani Totocayo, habla también de algunos grandes evangelizadores o misioneros o biblistas del mundo evangélico. Yo admiro muchos de ellos. Yo admiro, por ejemplo, a un Billy Graham, un gran telepredicador, amigo del Papa San Juan Pablo II. Admiro, por ejemplo, también a Martin Luther King, un mártir también, un pastor bautista, premio Nobel de la Paz en 1964, fue asesinado en 1968 en Memphis, Estados Unidos. Admiro profundamente, para mí es un santo. Yo y muchos otros he visto también la vida de muchos otros. John Wesley también fue una persona muy santa, inclusive que tenía muchas ideas muy católicas sobre la santidad de vida. Era un gran admirador de muchos santos católicos, como se lo había enseñado su madre, y también de la iglesia anglicana y de otras iglesias. En eso sí también le digo al señor Dani Totocayo que estoy completamente de acuerdo, porque el Espíritu Santo puede actuar en muchas personas y también han tenido sus mártires, sus grandes misioneros, evangelizadores y demás. Aquí son cuestiones de orden doctrinal, que es lo que estamos aquí hablando. Otra de las cosas, bueno, habló de muchas cuestiones de orden teológica, que sea que de pronto unas cosas así. Me llama la atención cuando él dice, dice, por ejemplo, que personajes en la Biblia como Judas, Saúl o Osías están en el infierno. Bueno, yo no conozco la cita bíblica. Si el señor Dani Totocayo es Dios para juzgar a ver qué pasó con estas personas antes de morir, eso la Iglesia Católica guarda un silencio. Si él me puede mostrar a mí un pasaje bíblico donde me diga que Caín por haber matado a Abel o que Judas por haber traicionado a Jesucristo están en el infierno, que lo diga textualmente, que haga una injerencia, eso es especulativo. Pero nosotros en la Iglesia Católica no podemos nosotros decir quién está en el infierno, ni mucho menos. La única, como decía en la parábola de rico y el pobre Lázaro, independientemente si sea una parábola o una historia, bueno, eso hay una discusión entre los biblistas. Lo interesante es la enseñanza.
pero si él me va a decir que pues, algunos biblistas, porque la Iglesia Católica queda que es una parábola, bueno, muchos teólogos y biblistas evangélicos también dicen que es una parábola. Dependientemente si es una parábola, no tenemos forma de saberlo, pero sí la enseñanza que hay. La única persona que sí está en el infierno fue el rico de Pulón, y eso no fue por falta de fe, que es una de las 5 solas de los evangélicos, no, fue por falta de caridad cristiana, que es una de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Lo que llevó a ese personaje al infierno no era porque no tenía fe ni en Moisés, ni en Satanás, ni guardaba el sábado, nada, era porque viendo a su prójimo, que era Lázaro, muriendo y siendo lamido por los perros en una condición deprimente, él seguía en sus banquetes y en sus fiestas. Ese es un ejemplo muy interesante, ver cómo también el juzgamiento, como decía Juan de la Cruz, va a ser al final de nuestra vida seremos examinados en el amor. Y el amor implica obra, no solamente conocer pasajes de Biblia, no solamente llevar la Biblia debajo del brazo, no solamente pensar que yo soy salvo, siempre salvo, hermano, no, eso también implica también hasta la consumación de nuestra vida eterna, también ser un seguidor de Jesucristo, ¿no? Cristianus alter Christus, ese es un viejo. Bueno, habló sobre el limbo, bueno, eso es una cuestión de orden interna de la Iglesia Católica, nunca fue un dogma de la Iglesia Católica, siempre fue algo especulativo, por eso es que después, en tiempos del Papa Ratzinger, ya lo abolió. San Agustín, algunos santos sí creían en la existencia del limbo, pero lo que sí es de carácter oficial, que usted lo puede encontrar en la Iglesia Católica, es la existencia del cielo, del infierno, del purgatorio. Incluso la existencia del purgatorio es solamente una creencia en nosotros los católicos. Yo no puedo obligar al señor Danito Tocayo a que quede en el purgatorio. Él me dice, muéstrame eso en la Biblia. Vuelvo a repetirle, señor Danito, yo no tengo por qué basarme todo en la Biblia porque mi argumento fue eclesial. Quisiera también que esos argumentos que yo le decía, él me dice, yo me baso en la Biblia. Yo ya le demostré que la autoridad que da Jesucristo se lo da a la iglesia. Jesucristo no le da su autoridad a la Biblia, inclusive que ni siquiera ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni aún Juan, cuando murieron existía el Nuevo Testamento. Eso es algo posterior. Fue la iglesia que funda Jesucristo, como le decía en el concilio de Cartago y también en la carta pascal de Atanasio de Alejandría, cuando ya después de 4 siglos dijeron, y después de Constantino dijeron, mire, son 27 libros del Nuevo Testamento que son los que aparecen en todas las Biblias católicas. Lo del Antiguo Testamento, sea la Septuaginta o la versión hebrea, habían discusiones en esa época, pero el corpus doctrinal del Nuevo Testamento sí se había definido. Esa autoridad la da la iglesia, esa autoridad no la dio Pedro, esa autoridad no la dio Pablo, esa autoridad no la dio Juan, esa autoridad la da la iglesia, que como decíamos en Efesios, cuando vemos la carta a los Efesios, es la multiforme sabiduría de Dios. De hecho, inclusive en esa misma iglesia es donde se le da honra a Dios. Se le da honra a Dios no solamente a principios del siglo XX, cuando vienen las iglesias pentecostales, cual es muy respetable. Yo no tengo nada contra las iglesias pentecostales, ni mucho menos. Considero que son parte del cuerpo místico de Cristo. Solamente me refiero a la historicidad de esa misma iglesia, como nosotros mismos lo veíamos también en esos pasajes que están consignados en la palabra de Dios, como dice en Efesios 3:21, a Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. La misma promesa de Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. La misma promesa que hace Jesucristo en Pedro, ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. O sea, yo no sé de qué manera el señor Dani me va a decir, bueno, la Iglesia Católica Romana no está de los primeros siglos, porque yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que no se guían con mis principios, porque es que no son solo escritura. Bueno, pero ¿cómo me puede mostrar a mí que esa iglesia no tiene esa transversalidad histórica? ¿Cómo me puede mostrar a mí que el Papa Francisco no es el sucesor desde Pedro? No, es que hubo papas malos, bueno, es que eso no es. También en el pueblo judío también hubieron buenos personajes, hubieron malos personajes. El propio rey Saúl, también el primer rey que fue consagrado por Samuel, quiso matar a David. Y este David se acostó con Betsabé, que era la esposa de Urías, que fue un adulterio. O sea, ahí es nosotros, o sea, pecado, todo lo que usted quiera, lo va a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Inclusive las primeras comunidades cristianas también tenían problemas de divisiones, peleas entre ellos, situaciones de orden moral también, de incesto, las cartas de regaño que hace el apóstol Juan a las comunidades de Asia Menor. A cada una, Dios le dice, mira, tengo contra ti esto. Eso estamos hablando de los primeros cristianos cuando aún vivía alguien que conoció en vida al apóstol, a Jesucristo, como fue Juan. O sea,
De todas maneras, eso, vuelvo a repetir, por ese lado, a mí eso no me asusta en el sentido de decir, bueno, wow, es que hay pecado, hay divisiones y demás. Ahora, cuestiones doctrinales también han habido cambios, inclusive también voy a hacer el último ejemplo con la Sagrada Escritura. Voy a hacer, por ejemplo, cuando nosotros vamos a Hechos 15, capítulo 4, perdón si me va a alcanzar el tiempo, yo creo que sí, lo que fue el concilio de Jerusalén. Yo quiero también que el señor Dani me dice, porque a veces dice, bueno, ¿y por qué la iglesia ha cambiado? ¿Y por qué dice una cosa después de otra? Vamos a mirar a ver. En el concilio de Jerusalén, que fue un concilio eclesial, no fue un concilio escritural, no fue la Biblia la que tuvo la última palabra, dice en Hechos capítulo 15, versículo 4 y 6, lo siguiente, donde dice, y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidar y mandar que guarden la ley del Señor. Viene toda esa discusión y en el versículo 28, después de todo eso dice, porque nos ha parecido bien, ¿a quiénes? Al Espíritu Santo y a nosotros no impone ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, el Espíritu Santo estaba en ese concilio que definió esas cuestiones, porque eso no lo dijo Jesucristo, no había quedado escrito en ninguna parte. Entonces fue una cuestión de orden eclesial. Ahora, yo quisiera que el señor Danito Tocayo me dijera, cuando en Colosenses 2:16 el apóstol Pablo dice unas décadas después, que nadie los juzgue por comidas y bebidas. Concilio de Jerusalén prohíben alimentos sin desangrar. Y en la carta a los colosenses, Pablo dice, no, no hay ningún problema, mi autoridad es que ustedes pueden comer todos los que quieran. Es un ejemplo que quería también poner aquí en la mesa. Bueno, lo mismo, 15 minutos, 16 segundos, también podemos redondear la idea, esto no es aquí, pues 15 minutos, párenos. Si el señor Danito Tocayo también quiere redondear la idea cuando falten algunos segundos, también puede tomarse también 30 segundos de más o cualquier cosa. Bueno, señor Dani, lo mismo, voy otra vez a reiniciar su tiempo, si quiere prender su cámara o si quiere tenerla apagada, eso ya es su decisión para que no tenga problemas de conexión. 35 personas en este momento están viendo el debate, bendiciones para todos. Lo mismo, señor Dani, apago mi micrófono y apenas empieza el cronómetro, empieza su exposición. ¿Está listo? Listo, muchas gracias. Sí, estaré con mi cámara apagada, por favor. Bien, habías dicho que me preguntabas, ¿no? Si Jesucristo creía lo mismo que Moisés. Yo te digo sí. Entonces, ¿significa eso que no hubieron errores antes de Cristo? Claro que hubieron errores. Que una cosa es Jesucristo, el ser perfecto, infalible, con seres humanos falibles. Jesucristo también era Dios, por lo mismo él no podía equivocarse. Entonces, la pregunta que me haces no me parece que tiene mucho sentido. Ahora dices que entre los judíos no había consenso, por supuesto, y justamente eso demuestra mi punto. Ahora, en la cátedra de Moisés había citado como un ejemplo de infalibilidad cuando hablabas acerca de infalibilidad de la iglesia en estos últimos 20 años, pero la pregunta es, en la cátedra de Moisés no se equivocaban. ¿Tienes algo que demuestre, algún tratado, no sé, alguna tradición, algún escrito bíblico que diga que en la cátedra de Moisés no habían errores? Me gustaría saber eso, ¿no? El otro punto, yo no cité el texto de primero o segundo de Pedro, donde hablaste de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, no, yo cité Gálatas, capítulo 1, versos 8 y 9, en donde Pablo dice lo siguiente, más si aún nosotros, en plural, o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, él se está presentando como una persona que podría equivocarse. Entonces, yo cité esos textos, no cité a Pedro. Ahora él dice, Dani Totogueyo reconoce la historicidad, pero por supuesto yo no tengo ningún problema con la historicidad de la iglesia. Hasta podría decirte que la iglesia católica viene desde el primer siglo. No me resulta un problema. El asunto es este, que en el camino se pueden desviar. Ese es el problema. Ahora dices, Dani Tocayo cita 1 Timoteo capítulo 4, 1 al 5 para demostrar que hay un error, que, como lo que sucede en el catolicismo, que es la prohibición del matrimonio, pero tú dices, ¿no? No, pero que ahí se trata no de la Iglesia Católica, sino realmente de herejías gnósticas, de los esenios, etcétera, etcétera. Pero el punto no es ese, el punto es que aun cuando es cierto que se refiere a los gnósticos y a los esenios en particular, o específicamente, el asunto es este, que tiene una aplicación correcta. Si no tuviera aplicación, tendrías razón. No estoy cometiendo una falacia de anacronismo, porque simplemente también se está dando en la Iglesia Católica y se ha dado. Entonces, por lo mismo, yo creo que sí aplica perfectamente.
El punto también es que, bueno, dijiste, ¿no?, que en la Iglesia Católica también hay un San Francisco de Asís, una Teresa de Calcuta. Yo no niego que no hayan habido santos en la Iglesia Católica. El problema es que normalmente, en general, la Iglesia Católica no ha dado siempre buen testimonio a través de toda la historia. Y a través de toda la historia se han hecho muchos concilios, muchos catecismos. Entonces, aún dentro de una época dorada, también se pueden equivocar. Aún las autoridades más santas podían desviarse. Por ejemplo, el apóstol Pedro enseñó algo que no era correcto en una época dorada de un tiempo donde había pues mucha dedicación y consagración. Entonces, y con mayor razón, en otras épocas, aún si hubieran santos como San Francisco de Asís, Teresa de Calcuta y otros, que los hubo, eso no significa que no pudo haber errores, porque también la Iglesia Católica hizo mucho mal. Y no estoy diciendo acá, es que la Iglesia Católica es mala. Y no, mi fin no es tratar de atacar el catolicismo, sino que al no vivir en santidad, una persona se enceguece, y cuando se enceguece, ya no interpreta correctamente la escritura. Una persona que no está viviendo en santidad, ¿cómo podría interpretar y enseñar correctamente? Generalmente uno se va a dejar guiar por sus deseos de la carne. Por ejemplo, había un papa, no me acuerdo, que prohibió que se enseñara que Jesucristo era pobre, como enseñaban los San Francisco de Asís, que justamente lo mencionaste. Hasta luchó contra ellos y decía que era una herejía que alguien dijera que Jesucristo era pobre. Entonces, vemos eso, o sea, el pecado nos enceguece. Por lo mismo, pues no puede interpretar correctamente la Biblia, no puede entenderla. Y eso es lo que pasó en la Iglesia Católica a través de los siglos, y lo he demostrado en mi primera participación. En mi primera exposición he presentado varios ejemplos de errores doctrinales en sus catecismos, en sus concilios, porque en su primera participación Guido había dicho que, bueno, la infalibilidad solamente se aplica a los concilios, a los catecismos y a las declaraciones ex cátedra del Papa. Pero ese es el problema, pues. Yo le he citado catecismo y concilios, entonces no debería de haber error. Y él dice que yo estoy interpretando solamente desde mi perspectiva pentecostal, pero el asunto es, está defendiéndose, está explicando algo, no está explicando, simplemente está diciendo, Dani interpreta desde su perspectiva pentecostal y se le respeta. Pero eso no basta, tienes que explicar que realmente no hay errores, y yo he demostrado que sí hay errores. Entonces no es suficiente rechazar lo que se te presenta, tienes que explicar que realmente no existen esos errores, que yo sí creo que, y los he presentado. Entonces también dices que, bueno, tuvieron doble vida también los evangélicos, por supuesto, nadie niega, pero aún con todo creo que la iglesia evangélica es mucho más consagrada. Y, y claro, hay errores, tampoco lo niego. De hecho, en el primer siglo, te dije también, aun cuando había una época dorada de consagración de santidad, igual también hubieron errores. Así que es de esperar que también en la iglesia evangélica haya errores, y también en la iglesia católica. Ahora, ¿qué más? Muéstrame un pentecostal llevado a la hoguera. Ese no es el tema. Yo te puedo presentar al hermano John, a Richard Rama, a muchas otras personas que fueron martirizadas por su fe. Y hoy en día hay como al año como 200.000 personas que son perseguidas por su fe. Y más son evangélicos que católicos, y te puedo presentar las fuentes. Ahora bien, él dice, Judas no está en el infierno, no se puede hacer una declaración como esa. Pero claro que sí. De hecho, el apóstol Pedro lo dijo en el libro de los Hechos, que se fue a su propio lugar. Y según los escritos rabínicos, la frase irse a su propio lugar significaba irse al fuego eterno, irse a condenación. Eso es lo que ellos entendían. Entonces, claro que sí se puede decir, se murió en su pecado, ahorcado, se suicidó, traicionando al Señor Jesús. ¿Cómo podría decirse que una persona que muere en su pecado no podría perderse? Ahora bien, él dice, no importa si es parábola o es historia. No, sí importa. Él dice, es que también los evangélicos también tratan la historia de Rico y Lázaro como una parábola. Pero eso qué importa si otros lo dicen. El asunto es, ¿tienen razón, dan buenas razones para justificar que la historia de los Rico y Lázaro es una parábola? No, no lo pueden hacer. Solamente lo pueden decir. Sin embargo, sí hay evidencia sustancial de que realmente el Rico y Lázaro no es una parábola, es una historia real. Ahora él dice, no, no solamente basta con creer en el salvo siempre salvo, es que yo no creo en eso. Yo no soy defensor de esa doctrina, pero el Catecismo Católico Romano sí lo enseña, y cita a San Agustín, quien creía esa doctrina, y de ahí tomaron los calvinistas. Y eso se encuentra en el Catecismo Católico Romano. Entonces sí está enseñando un error. Ahora dice, el limbo nunca fue un dogma. Bueno, pero se enseñó en los concilios, y lo presentaste al comienzo como algo infalible, aquello que se encuentra en los concilios, en los catecismos o en las declaraciones del Papa es cátedra. Bueno, lo dicen los catecismos y los concilios católicos, así que no debería de haber error, debería ser una enseñanza correcta, porque si no es una enseñanza correcta, entonces ¿para qué estuvo ahí?
Ahora, también dijiste que, ¿qué más? ¿Cómo puede demostrar que no hubo sucesión papal? Eso no es el tema, porque yo te puedo aceptar incluso que hay una sucesión papal. Yo no creo eso, pero si eso pasara, ¿me demuestra que no hay error en la Iglesia Católica? No. Si yo te dijera, hay una sucesión también en la Iglesia Evangélica, ¿me demostraría que no hay error eso? No, también tenemos errores. No estoy diciendo que en la Iglesia Evangélica necesariamente hay una sucesión. No necesito de una sucesión. Ya la Iglesia Católica nos reconoce como cristianos y nos honramos con ese nombre, aun si no tenemos sucesión apostólica. Hechos 15 dice que cambia también, en los concilios también se cambia. Es que eso estaba profetizado. Se había profetizado que la ley saldría ¿de dónde? De Jerusalén. Eso estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué implicaba eso? Que una ley tendría que ser anulada. ¿Por qué? Porque si ya había una ley, ya se había dado una ley. Pero ¿por qué en el Antiguo Testamento se dice que de Jerusalén saldría la ley? ¿Por qué? Porque evidentemente tendría que ser anulada, si no, no tendría que salir. Si sale de Jerusalén la ley es porque tendría que anularse una. Además, si el Evangelio tendría que tendría que llegar a todas las naciones y la ley que se dio al pueblo de Israel era nacional, ¿cómo podría no abolirse? Era necesario, era de esperarse que la ley enseñara eso. Dices que también Colosenses 2:16 habla de un cambio. Es que por supuesto, porque la Biblia hablaba de un pacto antiguo y de un nuevo pacto que vendría. Y la Biblia nos dice que el pacto, que son los 10 mandamientos y toda la ley, fue anulada. Para que haya un nuevo pacto, ¿qué tiene que haberse? Tiene que anularse el primero, si no habrían dos pactos. Entonces, lo que se tuvo que hacer para que haya un nuevo pacto era anular lo que era el antiguo pacto. Y el antiguo pacto implicaba la ley. Y eso sucedió en la cruz, no en el concilio de Jerusalén. Eso ya sucedió en la cruz, sino que en el concilio de Jerusalén recién se pudo enseñar, se pudo comprender con más claridad. Nada más. Entonces, bueno, yo creo que prácticamente he respondido casi todo lo que ha dicho, pero bueno, algunos puntos que dijo al comienzo, no es que Dios, eh, bueno, hay varias fuentes, ¿no? Tradición, Biblia, yo lo entiendo. Y de hecho, yo ni siquiera estoy en contra de toda la tradición. Yo creo que la Biblia dice que la palabra profética más segura, ¿cuál es? Es la Biblia, es la Sagrada Escritura. Entonces, por eso es que yo creo que la Biblia está por encima de otras autoridades. Tú me dices, no, qué es más importante? ¿O qué es primero? ¿Qué es si la Sagrada Escritura o las autoridades religiosas? Pues yo te diré que la Biblia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro dice que la palabra profética más segura es la Biblia, es la Sagrada Escritura. Entonces, ¿quién está primero? La Sagrada Escritura. ¿Qué hacían los bereanos? Cuando Pablo, que era una autoridad, cuando Bernabé, que era una autoridad, o perdón, Silas, estaban predicando, los bereanos examinaban lo que ellos decían a la luz de la Sagrada Escritura que había en sus tiempos, que solamente era el Antiguo Testamento. Entonces estudiaban la Biblia porque ellos estaban probando lo que decían ellos por la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura era el árbitro final, era la autoridad final. Y no estoy negando que porque la Sagrada Escritura sea una autoridad, entonces los líderes dejen de ser autoridades. No, creemos que hay autoridades, muchas autoridades, aparte de la Biblia, pero la autoridad final, la palabra profética más segura es la Sagrada Escritura. Entonces, eso es lo que nosotros creemos. Me seréis testigos, dice, según Hechos 1:8, seguramente. Nadie niega eso. Nadie niega eso. Según Mateo capítulo 16, verso 18, citaste, ¿no? Se enseña ahí que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Yo también creo eso. Es que la iglesia siempre va a avanzar y va a crecer aún con sus errores. Siempre. No es que Jesucristo habló de una iglesia infalible, no. La iglesia va a avanzar y ninguna puerta del infierno del Hades va a prevalecer contra el avance de la iglesia. La iglesia siempre va a avanzar, va a romper toda puerta del enemigo, siempre va a avanzar, aún con sus errores. Por eso yo creo que en la iglesia católica, desde sus comienzos y hasta ahora, todavía hay un pueblo de Dios. También hay un pueblo de Dios, pero creo que está más equivocado que la iglesia evangélica, que también tiene errores, lo cual yo no niego para nada. ¿No? Entonces, ¿qué más dijiste? Bueno, no, la autoridad eclesial y escritural, ambos son autoridades divinas que Dios ha puesto. La autoridad final la tenían hombres en el concilio de Jerusalén. Bueno, no sé qué decirte. Aunque era un concilio, recién se estaba dando, ¿no? No se había terminado de escribir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, era los comienzos de la iglesia, y era necesario un concilio, pero después me parece que ya no. En todo caso, de todas maneras, Pedro dice, quien estuvo en el concilio de Jerusalén, que la palabra profética más segura es la Biblia. Si hombres, tenían una autoridad final en el concilio de Jerusalén, no lo sé, aunque se cita la escritura, Santiago cita la escritura en el concilio de Jerusalén, y también dice que el Espíritu Santo estuvo en acuerdo con todo lo que ellos dijeron, ¿no? Entonces, no sé si decir que ellos tuvieron la autoridad final.
finalmente quizás fue el Espíritu Santo o simplemente, bueno, no niego tampoco que al comienzo pudiera incluso tener la autoridad final la iglesia. La pregunta es después de los apóstoles, que es algo que estamos discutiendo si más adelante la iglesia católica se equivocó o no en su magisterio. Yo pienso que sí. No sé qué más dijiste. ¿Estuvo Dios solamente en el primer siglo? No, siempre Dios ha estado, pero con una iglesia con errores, como se ve ya incluso en el primer siglo, capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3, que tienen errores. Dios estuvo con ellas, eran las iglesias de Dios, se dice en la Sagrada Escritura. Así que no veo que eso de alguna manera refute lo que pienso que la Iglesia Católica y su magisterio está equivocado. Ok, gracias, eso sería todo. Bien, bueno, entonces te faltaron todavía 2 minutos. Si quieres dejarlo ahí, todavía tienes tiempo, Dani, es tu decisión. No, suficiente. Adelante. Bueno, listo, bien. Bueno, entonces vamos con 5 minutos de conclusión final. Voy a dejar el cronómetro ahí porque es un tiempo muy corto y bueno, gracias. Bueno, sí, un debate muy tranquilo, muy calmado, como debe ser, sin necesidad de exaltarnos ni de ofendernos ni mucho. Gracias al señor, otra vez al señor Dani por esa interesante disertación. Algunas pinceladas finales, él decía, por ejemplo, de los fariseos, pero claro, ya nadie está diciendo que cuando hablamos de infalibilidad en iglesia no puedan haber errores o no puedan haber cambio de opinión. Estamos hablando en cuanto a una autoridad máxima como tal, independientemente de las debilidades humanas más. Me pareció un poquitico también fariseo el señor Dani, claro, muy respetable, decir, bueno, es que creo que hay más santidad en la iglesia evangélica que en la iglesia católica. Bueno, ahí estamos tomando el lugar de Jesucristo, eso no le corresponde decir ni a Dani ni a mí, solamente Jesucristo es el que mira los corazones de cada ser humano. También dice, por sus frutos los conocerán. Yo quisiera que me dijera cuál iglesia tiene más hospitales, ancianatos, leprosarios, ayudas a las personas, cuál iglesia atiende más personas con SIDA. Eso es amor al prójimo, eso no es solamente abrir la escritura y dar una pasa, no, porque el amor también se refleja en lo que es el prójimo, que es mi más cercano, decía también San Juan, nadie puede amar a Dios a quien no es, sino ama a su hermano a quien sí, o sea que también, aunque no voy a utilizarlo como un argumento de peso, pero sí también quiero demostrarle también de que independientemente de los escándalos que hay en la Iglesia Católica, también hay gente muy buena en la Iglesia Católica, gente consagrada, tanto sacerdotes como religiosos y religiosas. Otra de las cosas que me decía, decía el señor Dani Totocayo, decía, es que la Biblia es la primera y máxima autoridad y está por encima de todo. Sí, pero es que también con la Biblia hay divisiones doctrinales, inclusive hasta en los mismos movimientos pentecostales. Tengo entendido que los movimientos pentecostales también, en lo que fue a principios, creo que fue el año 1904, que fue muy conocida una reunión que se llamó en la calle de Susa, los movimientos pentecostales como tal, todos, que tienen unción del Espíritu Santo, hubo una división, hubo una fragmentación, dos iglesias quisieron seguir siendo trinitarias y una iglesia que se fue unicitaria y viene esa misma tradición. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién falló? ¿El Espíritu Santo falló? ¿Fallaron los hombres? ¿Falló la Biblia como autoridad? Porque con la Biblia mismo los pentecostales trinitarios defienden lo que es las tres personas y con la propia Biblia también pentecostales unicitarios dicen también lo contrario, que Dios es uno, se manifiesta solamente en uno. Entonces también quisiera, si vamos a hacer ese mismo juicio a la Iglesia Católica, como dice Dani, es que esto sí, en este numeral así, bueno, yo le devuelvo también la pelota y también tendríamos ese mismo problema, ese mismo inconveniente también en los movimientos pentecostales. Quisiera, si él va a tocar algo de ese punto de vista histórico, si tengo o no tengo la razón. Volvió a decir que Judas está condenado al infierno. Bueno, eso no lo dice la Sagrada Escritura, eso es una injerencia que da él cuando el mismo Pedro dice, no, su lugar final fue simplemente el valle se llama donde él se colgó, pero ni Pedro estuvo ahí antes de que diera el jalonazo final. Nadie está en la conciencia de Judas para saber qué pasó en sus últimos momentos. Él pudo haber pedido perdón a Jesucristo en su último momento. Eso no aparece en la Biblia. Por lo tanto, es una cuestión que es más allá, es especulativo y ya estaríamos haciendo un juicio temerario. O sea, si me muestra a mí también como la regla de fe de nuestros hermanos pentecostales, solo vi donde me diga, y que Pedro diga, y por eso
Judas está en este momento en el infierno, yo le creería, pero eso no lo encuentro yo en ninguna parte de la Biblia. Por lo tanto, tomar el lugar de Dios y decir, bueno, es que nosotros somos más santos que ustedes, bueno, o es que Judas sí se fue al infierno, bueno, ahí estamos tomando el lugar de Jesucristo. No estamos, eso no nos corresponde ni al señor Dani ni a mí. Entonces ahí de pronto podemos pecar un poco de orgullo espiritual y creernos más que el propio Jesucristo y creernos más que solamente es un juicio que le corresponde solamente a él. Eso solamente yo no meto la mano en la candela por Judas ni por Caín, pero tampoco me atrevería a dar ese juicio como lo hace nuestro amigo Dani Totocayo de esa manera tan tajante y demás, tan infalible. Ahí sí, ahí se está hablando de un juicio infalible, porque está diciendo, no, sin error de equivocarse. Al menos diga, no, posiblemente sí, pero no, él está dando a entender de que está utilizando el dogma de la infalibilidad de un pasaje de la escritura que no lo dice. Me llama la atención para finalizar lo del concilio de Jerusalén, no me quedó muy claro porque estamos hablando ya del nuevo pacto. La nueva pacto, nueva alianza empieza con Jesucristo cuando muere en la cruz. El concilio de Jerusalén está fechado entre los años 48 y 50, donde dice también, como decíamos, en el versículo, capítulo 15, versículo 28, decía, es el parecer de nosotros, Espíritu Santo, pero unas décadas después, el apóstol Pablo, con su misma autoridad, el mismo que participó en ese concilio, dice en Colosenses 2:16, que nadie los juzga ahorita por cuestiones de bebidas y comidas. Entonces, ¿hubo un cambio o no? Y ambos también está en la Biblia. Bueno, con eso también concluyo mis 5 minutos de conclusión final. Me gusta mucho este formato porque es muy ágil, es muy dinámico, no se hace muy pesado y entonces podemos nosotros llegar a estos argumentos utilizando pues como decíamos, la agilidad mental. Bueno, vamos entonces ya a tener los últimos 5 minutos del señor Dani Totocayo, que él pueda hacer su conclusión de la manera que él le convenga. Lo mismo, Dani, apenas empieza el cronómetro, puedes tú empezar. Adelante. Ok, bien, en mi primera exposición había presentado 14 razones, 14 evidencias, más bien dicho, de falibilidad, no de infalibilidad, de falibilidad del magisterio católico romano. Entonces, yo no he visto que Guido los haya abordado, los ha pasado por alto. Él ha tratado de más bien criticar los errores que podemos tener los evangélicos, lo cual yo no niego porque nosotros los evangélicos no decimos, escuche, nosotros no decimos que tenemos un magisterio infalible, nosotros decimos que nos equivocamos. Nosotros no tenemos, pues más bien ese orgullo, ese fariseísmo de decir que hay un papa y hay un magisterio infalible. Sin embargo, los maestros del catolicismo sí enseñan eso, que ellos son infalibles como magisterio. ¿Ok? Y de eso está de acuerdo Guido también. Ahora bien, he presentado bastantes razones, no ha respondido Guido, sería bueno que lo hubiera respondido. Él dice que yo soy un fariseo o un poco fariseo por decir que la iglesia evangélica es mejor que el catolicismo. No necesariamente, porque por ejemplo vemos que en la Biblia, el que escribe parte del escrito de Moisés dice que había un hombre que fue el más manso entre todo el pueblo de Israel, y ese hombre era Moisés. Así que se hizo una comparación. Y eso no es caer necesariamente en fariseísmo. Yo puedo decir, oye, creo que es, a ver, no sé, Billy Graham me parece mejor predicador, un hombre más consagrado, más humilde que que este predicador Carlos Rivas. No es necesariamente fariseísmo. Son juicios de valor que hacemos que lo podemos decir con toda humildad y con toda sencillez, no necesariamente. Ahora, hubo una división en Azusa Street, claro, en el avivamiento de Azusa, con William Seymour, seguramente, yo no lo niego, pero es que justamente nosotros no decimos que somos infalibles, nos equivocamos, no por causa de la escritura, sino por causa de que nos queremos salir del principio de sola escritura, queremos basarnos a veces en revelaciones, como se basó uno de los líderes en ese tiempo, y no en la Biblia misma. Ellos simplemente presentan la Biblia como excusa, que es cierto que algunos lo hacen, lo cual yo tampoco lo niego, ¿ok? Ahora bien, él dice que Judas, no se puede decir que Judas se fue al infierno tajantemente. Es que en el trato judío, escuche, el trato judío, algunos documentos, por ejemplo, sobre números, se dice que la frase irse a su propio lugar era una frase entre los rabinos judíos que significaba irse a condenación, irse a perdición eterna. Eso es lo que significaba. Puedes leer el comentario de Albert Barnes, donde justamente se señala este punto. Entonces, yo lo digo con toda confianza porque así creían en esa época. Entonces, ¿quién lo dijo? Es el apóstol Pedro. Está citando lo que ellos entendían de entre las frases de los judíos. Por lo tanto, no es declaración mía, es el apóstol Pedro. Ahora, ¿por qué no decir con toda seguridad si Pedro se suicidó, se automató? ¿Acaso el homicidio no es pecado? ¿Se autoasesinó?
no sería pecado. ¿Es un pecado venial o es mortal según el catolicismo? Sería un pecado mortal, por lo tanto, las personas que mueren en su pecado mortal, ¿a dónde se irían? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al cielo? No. Ni siquiera al purgatorio podría ir según la teología católica. Así que creo que no está abordando bien lo que yo he señalado. El juicio lo hizo Pedro, no yo. Bueno, él dice que el apóstol Pablo, perdón, Pablo habla acerca de lo que es su parecer, cierto, pero lo que él decía que era su parecer, su opinión, era algo bueno, él decía, no, yo también tengo el Espíritu Santo, y el que es espiritual reconozca que las cosas que digo son mandamientos de Dios, no son mandamientos del Señor, y él tenía la inspiración, aun cuando Jesucristo no le ordenó ciertas cosas al apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, él está hablando por el Espíritu Santo. Si no, sus escritos entonces no serían todos por inspiración divina. Habría que decir que hay una inspiración divina, pero algunas partes no son por inspiración divina. Pero Pablo habló por inspiración divina. Entonces, aun cuando no recibió de Jesús ciertos mandamientos, las cosas que dijo sí eran correctas, sí eran por el Espíritu. Ahora, sería bastante absurdo decir que Pablo sí se podría equivocar, pero el magisterio católico no. No sé cómo va a armonizar eso Guido, pero parece que él cree que Pablo sí podría equivocarse, pero no el magisterio católico romano. No sé cómo también podría demostrar que, por ejemplo, en la cátedra de Moisés era infalible. Si él demuestra que la cátedra de Moisés era infalible, entonces posiblemente también el catolicismo con su magisterio sea infalible. Pero él ha demostrado eso, no. Yo más bien pienso que la cátedra de Moisés podían equivocarse. Hemos visto que en la cátedra de Moisés, ¿quiénes se sentaban? Los maestros, los líderes, ¿no? Y sin embargo se equivocaban con respecto a Jesús, no creían en él. Entonces, no creo que no se pudieran equivocar. Gracias. Esta es mi respuesta. Bien, listo. Entonces, con esos 5 últimos minutos del señor Dani Tocayo, concluimos este interesante debate. 1 hora 30, más que suficiente. 50 personas están en este momento conectadas y están haciendo sus diferentes comentarios. Dani, si quieres, puedes prender tu cámara ya para los saludos finales, que ya sería solamente despedida. Si quieres, puedes prenderla para que ya no va a haber tanto problema. Queremos decirle a las personas que en este mismo formato vamos a tener el otro miércoles la segunda parte, un tema también que me gusta mucho, que es sobre María y la historia de la salvación. En esa ocasión va a empezar el señor Dani Tocayo. Te pregunto, Dani, aquí ¿quieres que lo hagamos en este canal o quieres otro canal? Tú eliges. No hay problema. Puede ser aquí mismo o en otro canal o que se retransmita también. No tengo ningún problema. Bueno, entonces, como estoy teniendo buena señal y ya con este plan que tengo de 200 megas, entonces si quieres lo hacemos en este canal y empezarías tú también para que nos des también tu disertación sobre ese segundo tema. Bueno, vamos entonces a darle oportunidad también al señor Dani para que haga también sus saludos finales y ya con esto concluimos. Adelante, Dani. Bueno, pues que Dios lo bendiga a todos. Espero que les haya gustado mucho este tiempo, diálogo, debate con Guido Rojas. Y bueno, pues compártanlo. Espero que hayan sido bendecidos. Me despido de ustedes. Un abrazo a todos los que están ahí viendo este debate. Y también, Guido, un abrazo. Que el Señor te bendiga mucho. Y bueno, que Dios nos ayude este año. Bendiciones. Bien, gracias. Igualmente para ti, Dani, un saludo especialísimo a Arequipa, creo que es donde tú vives, en Perú, a toda tu familia, tu congregación, en el amor de Cristo Jesús, al igual que también a las personas que estuvieron aquí conectadas, pueblo católico y pueblo evangélico. Gracias a todos, quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos. Gracias.